Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Simple y llanamente nos define en un problema de balance de materia y energía si el problema tiene solución o no. Y si no tiene solución, ¿por qué no tiene solución? Vamos a analizarlo. Para esto vamos a establecer un ejercicio muy simple de evaporación. Tenemos un proceso de evaporación al cual va a entrar una solución de NaCl o una solución de cloruro de sodio, sal común, al 38%. Esta solución al 38% va a evaporarse, es decir, una parte va a salir acá y lo que se va a evaporar es agua, y como resultado de la evaporación vamos a tener una solución concentrada de cloruro de sodio. Muy bien, el ejercicio nos dice que el 46% de agua contenida en la corriente 1 se evapora, muy bien. Antes de continuar tenemos que fijarnos muy bien si nuestro problema de balance necesita considerar reacciones químicas o no. En este caso vamos a analizar los grados de libertad para problemas que no tienen reacción química. Primero, vamos a establecer las variables totales del ejercicio. ¿Cómo establecemos las variables totales? Simple. Variables totales van a ser igual a las variables de masa o las variables de las corrientes más las variables de composición. ¿Qué quiere decir esto? Variables de masa van a ser todas las corrientes, el número de corrientes que tenga nuestro ejercicio. En este caso va a haber corriente 1, corriente 2 y la corriente 3. Entonces vamos a tener 3 corrientes. Más las variables de composición. ¿Qué se refiere a esto? Que en nuestro ejercicio nosotros tenemos que fijarnos cuántos componentes hay por cada corriente y restarle 1. ¿Por qué restarle 1? Porque veamos la corriente 1. La corriente 1 tiene cloruro de sodio 38%, pero también va a tener agua. El agua va a ser igual a el 100% menos el 38%, y ya obtendríamos cuánto de agua tenemos. En este caso 62% de agua. Esto se cumple para todas las corrientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una corriente que tiene 4 componentes. Vamos a ponerle componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. Si ya nos van dando cada porcentaje, digamos 5, 35, 40, nosotros ya podríamos definir cuánto vale este último valor, esta última concentración del componente 4. Porque simplemente sabemos que x del componente 4 va a ser igual a 1 menos la suma de los anteriores, x componente 1, x del componente 2 más x del componente 3. Por lo tanto, esta regla se va a cumplir para todos los casos. En nuestro caso vamos viendo corriente por corriente. Entonces vamos a abrir un paréntesis. En la corriente 1 nosotros tenemos 2 componentes, 2 menos 1, 1. En la segunda corriente nosotros tenemos un componente, porque es simplemente agua pura que sale. Entonces 1 menos 1, 0. Y más, en la última corriente es una solución concentrada de cloruro de sodio. Esta corriente va a tener cloruro de sodio y también agua. Entonces 2 componentes, 2 menos 1, 1. Y podemos sacar el número de variables totales. En este caso va a ser 3 más 2, 5. Muy bien, vamos con el siguiente paso. Paso número 2. Las variables conocidas. Para sacar el número de variables conocidas nosotros debemos fijarnos en qué datos nos da el enunciado. En este caso no nos está dando ningún otro dato del balance que el 38% de cloruro de sodio en la corriente 1. Entonces tenemos una variable conocida. ¿Por qué no consideramos el 46% de agua que se evapora como un dato?
Es un dato, pero no entra dentro de una variable conocida, sino va a ser una relación que nos está dando con respecto a de la corriente 1 con la corriente 2. Por lo tanto, ese se va a colocar en otro punto. Paso número 3. El número de variables desconocidas. El número de variables desconocidas simplemente es la diferencia entre las variables totales menos las variables conocidas. En este caso es 5 menos 1 igual a 4. Muy bien, siguiente paso. Vamos a establecer las ecuaciones independientes que tiene nuestro balance. Muy bien, ¿cuántas ecuaciones independientes tiene? Las ecuaciones independientes de nuestro balance van a ser siempre igual al número de componentes implicados en todo nuestro problema. En este caso nosotros tenemos dos componentes, el cloruro de sodio y el agua, entonces van a ser igual a 2. También lo podemos explicar de la siguiente forma. Nosotros tenemos una ecuación de balance general más el número de componentes menos 1. En este caso tenemos dos componentes, restamos 1, tenemos una ecuación independiente y la ecuación de balance general, que viene a ser lo mismo, 2. Siguiente paso. Las relaciones especificadas simplemente son más ecuaciones de las independientes establecidas en el punto 4. Por ejemplo, aquí es donde va a entrar nuestro 46% de agua que se evapora. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos diciendo que el 46% de la corriente 1 por la composición de agua, voy a poner agua, va a ser igual a la corriente 2. Las relaciones especificadas tenemos que transformar de un enunciado que nos dice aquí a una ecuación. Esta ecuación nosotros la hemos interpretado de la siguiente forma. Nos dice que el 46% de agua de la corriente 1 se va a evaporar. Entonces el 46% de la corriente 1, pero solo lo que es el agua, el flujo por la fracción másica de agua, nos va a decir cuánta agua tiene la corriente 1, se va a evaporar y eso va a ser igual al flujo 2. Entonces tenemos una ecuación más. Entonces la escribimos en la parte de acá abajo, relación especificada igual a 1. Esta relación especificada puede venir dada como razones, relaciones, fracciones de recuperación, dependiendo del enunciado. Muy bien, ahora vamos a ver. Siguiente paso, tenemos 6. Las ecuaciones totales. Como se habrán fijado, las relaciones especificadas son simplemente una ecuación más o dos ecuaciones más o el número de ecuaciones más que nos esté dando el enunciado. Por lo tanto, ecuaciones totales va a ser igual a las ecuaciones independientes más las relaciones especificadas. En este caso tenemos dos ecuaciones independientes más una relación especificada y el número de ecuaciones totales será igual a 3. Finalmente, los grados de libertad. ¿A qué es igual los grados de libertad? Tenemos grados de libertad va a ser igual a las variables desconocidas menos las ecuaciones totales del enunciado. En este caso, variables desconocidas tenemos 4, menos ecuaciones totales tenemos 3. Entonces significa que tenemos grados de libertad igual a 1. Ahora, vamos a explicar un poco sobre los criterios de grados de libertad. Tenemos 3 criterios. El primer criterio es cuando los grados de libertad son mayores que 0, grados de libertad igual a 0 y grados de libertad menores que 0. ¿Qué nos va a decir cada caso? Cuando los grados de libertad son mayores que 0, obviamente según la ecuación vamos a tener que las variables desconocidas van a ser mayores a las ecuaciones totales
En caso de grados de libertad igual a 0, vamos a tener que las variables desconocidas son igual al número de ecuaciones totales. Y en el caso de que grados de libertad sea menor que 0, vamos a tener que las variables desconocidas son menores que las ecuaciones totales. En el primer caso, vamos a tener dos partes. Vamos a definir dos partes. Cuando los grados de libertad son igual a 1, en muchos de los casos, los grados de libertad van a ser iguales a 1. Eso nos quiere decir que tenemos una variable desconocida más de las ecuaciones totales que nos especifican nuestro sistema. Para resolverlo usamos lo que se conoce como base de cálculo. Esta base de cálculo es simplemente un valor numérico que yo estoy asumiendo para poder resolver el problema. Por lo general, la base de cálculo hace referencia a los valores de las corrientes. En este caso nosotros observamos que nuestro problema no tiene ningún flujo másico. Entonces, yo puedo asumir un flujo másico. Por ejemplo, flujo 1 va a ser igual a 100 kilogramos hora. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que yo establezco un flujo másico, estoy dando a conocer una variable desconocida y por consecuente los grados de libertad ahora se reducen a 0. Al hacer esto tenemos una solución para nuestro problema y, por ejemplo, digamos que yo ya establecí 100 kilogramos hora de alimentación y resolviendo el problema con todo lo que nos dice, obtendría que el resultado es 71 kilogramos aproximadamente por la corriente 3 y la diferencia entre 100 y 71 por la corriente 2, que serían 29. Y así tenemos resuelto nuestro problema. Pero ¿qué pasa si los grados de libertad son mayores a 1? Ahí vamos a tener un número de variables desconocidas mucho mayor a las ecuaciones totales de nuestro sistema, para lo cual deberíamos asumir 2, 3, 4 o el número que sea de variables para poder definir el sistema. Esto hace que, en términos generales, el problema no tenga solución. Sin solución. Obviamente yo puedo obtener experimentalmente varios datos que me van a hacer falta y podría reducir a grados de libertad 1 o a grados de libertad 0. Por lo tanto, vamos a ver qué significa grados de libertad 0. Grados de libertad 0, que es el caso 2, nos quiere decir que el problema tiene solución única. Entonces vamos a colocar aquí, solución única. Si el enunciado me hubiera dado las condiciones de entrada, como 100 kilogramos hora, yo hubiera podido resolver todo el ejercicio sin necesidad de asumir una base de cálculo. Y no existe ninguna otra solución aparte de las que están aquí escritas sobre las corrientes. Sin embargo, si es que yo hubiera tenido, como en el caso anterior, una base de cálculo, dependiendo del valor que yo tome para el flujo 1, voy a obtener valores para el flujo 3 y para el flujo 2. Y muy bien, tenemos el caso 3, que es grados de libertad menores que 0. Grados de libertad menores que 0 nos está diciendo que existen más ecuaciones que variables desconocidas dentro de nuestro sistema. Esto da a entender que existe una incongruencia con los datos presentados en el problema. Si yo aquí en el ejercicio me hubieran dado el valor de 100 kilogramos hora como un dato y también me hubieran dado un valor de corriente de salida de unos 35, manteniendo la misma relación de los 46% de agua evaporándose, habría una incongruencia al momento de resolver el problema, por lo cual este valor no tiene sentido, aunque podría tener sentido si es que yo borrara el valor inicial, establezco el valor de 35 como válido y ahí podría ser el problema, la resolución del problema, porque los grados de libertad
ya están completos. Son igual a 0 y tendría una sola solución. En este caso, la corriente de entrada saldría un valor mayor que 35, pero menor que 100. Y ya estaría resuelto el problema. Por lo tanto, aquí, cuando tenemos estos casos en los que las variables desconocidas son menores a el número de ecuaciones totales, decimos que el problema está sobreespecificado. Al establecer que está sobreespecificado, el problema no tiene solución. Pero podría tener solución si nosotros verificamos experimentalmente o con la planta o con una lista qué valor es coherente. En este caso, si yo tuviera los 100 kilogramos de entrada y los 35 kilogramos de salida en un evaporador, tendría que revisar cuál de los dos datos tomados es correcto y eliminar el otro, y así poder resolver todo nuestro balance. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si es que les gustó, no olviden dar un like, suscribirse y compartirlo con alguien si te parece útil. Si tienes alguna duda, ponla en la caja de los comentarios y te la responderemos. De igual forma, si quieres que resolvamos un problema, no olvides escribirnos por nuestras redes sociales. Con gusto lo tomaremos en cuenta para los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.